Bienvenidos a Cultura Intrigante. Soy Elena y de nuevo os presento a Juan, quien os ha estado leyendo los capítulos anteriores. Por cierto, dado que el contenido de Inimpugnable, la novela de Carmen Nicole que os servimos relatada, es de contenido sensible, os avisamos de que ciertas palabras pueden haber sido modificadas para no resultar vetados por YouTube, pero se entienden perfectamente. Comencemos. Inimpugnable, por Carmen Nicole. Capítulo 13. Una velada incómoda. Era una tarde lluviosa y muy desapacible. Eudald estaba sentado en su nuevo sillón de cuero, mirando la televisión, mientras Lolita planchaba en la habitación contigua. Llevaban así un par de horas, cuando Eudald le pidió a Lolita un vaso de brandy. Tenían más de 10 botellas: Soberano, 103, Fundador, Cherry, Carlos III, Lepanto, Torres, Carlos I y Duque de Alba, entre otras. Le preguntó cuál quería y respondió que el que estuviese más lleno. Al servírselo, le anunció la llegada de invitados a la casa. Mañana por la noche vendrán a cenar 2 colegas de la facultad, le informó a Lolita mientras hojeaba un informe médico. Vienen Joan y Esther. Son médicos brillantes y con ideas interesantes. Espero que estés a la altura, Dolores. El uso de su nombre de bautizo le hizo temblar ligeramente. Siempre lo hacía cuando Eudald deseaba recalcar su autoridad o su descontento. Lolita asintió, sabiendo que no podía permitirse cometer errores. La joven esposa pasó el día siguiente entre el mercado y la cocina, esforzándose por preparar una cena digna de las expectativas de su exigente marido. Aunque a menudo la menospreciaba, exigía que su casa proyectara una imagen impecable para sus conocidos y muchas veces sí se quedaba satisfecho. Pero, no siempre, claro. Cuando llegó la noche, Vicenteta se presentó con la excusa de ayudar, pero más que asistir a su hija, se encargó de criticar cada detalle. Ese mantel está arrugado, comentó mientras lo alisaba innecesariamente. Y no pongas esos vasos, úsalos de cristal tallado. A pesar de todo, Lolita consiguió tener la mesa lista justo a tiempo para la llegada de los invitados. Joan y Esther llegaron puntuales, irradiando una energía fresca y segura. Joan era alto y extrovertido, con una barba cuidada que le daba un aire intelectual. Esther, por su parte, era elegante y sonriente, con una melena castaña y un porte que denotaba confianza. Desde el momento en que cruzaron la puerta, ambos llenaron la casa de risas y conversación. «Eudald, ¿cuánto tiempo?», exclamó Joan al estrecharle la mano. «Y tú debes de ser Lolita, ¿verdad?», añadió con una sonrisa amable pero fugaz antes de volver su atención a su anfitrión. «Encantada», respondió ella en voz baja, sintiendo que apenas era notada. Estuvieron primeramente en la cocina, donde ellos se tomaron una cerveza y ellas un refresco. En la mesa, Joan y Esther hablaban con entusiasmo de sus últimos proyectos médicos. Conversaban sobre avances en medicina, ideas innovadoras para mejorar los hospitales y anécdotas de su vida profesional. Eudald, fascinado, participaba activamente en cada tema, compartiendo sus propias experiencias y puntos de vista. Lolita intentó intervenir en un par de ocasiones. «Yo creo que la medicina», empezó a decir en un momento, pero su voz se perdió entre el murmullo de la conversación. Más tarde, se atrevió a comentar: «Qué interesante lo que decís sobre los partos. Yo tuve que acompañar a mi madre cuando nació la hija de una amiga». Esther le dirigió una mirada amable, pero Joan simplemente continuó su discurso como si ella no hubiera hablado. Lolita bajó la cabeza, sintiéndose insignificante. Después de cenar, mientras los hombres seguían conversando animadamente en el salón con unas copas de licor, Esther se levantó y fue a buscar su bolso. Lo había dejado en el vestíbulo. Lolita, aprovechando la oportunidad, la siguió. «Gracias por venir, Esther».
Eudald estaba muy emocionado por esta cena, dijo Lolita con una tímida sonrisa. Gracias a ti, Lolita. Todo estuvo delicioso. Aster la miró fijamente por un instante, como si analizara algo que no podía decir en voz alta. Has de saber que eres más fuerte de lo que piensas. Antes de que Lolita pudiera responder, Esther sacó una pequeña tarjeta de su bolso y se la ofreció con discreción. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, no dudes en llamarme. Lolita tomó la tarjeta con manos temblorosas. Te lo agradezco, susurró. Cuando regresaron al salón, los hombres apenas notaron su ausencia. Joan y Esther se despidieron cerca de la medianoche, agradeciendo la hospitalidad y prometiendo repetir la visita. Eudald los acompañó a la puerta, mostrando su lado más encantador. Lolita guardó la tarjeta de Esther en un cajón de su tocador, debajo de toda su preciosa ropa interior. Como un secreto que no podía compartir con nadie. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien había visto su verdadera situación, aunque solo fuera por un instante. Esa noche, mientras se acostaba junto a Eudald, acarició la idea de que quizá, algún día, podría pedirle ayuda. Inimpugnable, por Carmen Nicole. Capítulo 14. Un encuentro en el parque. Eudald, desde temprano, había insistido en que Lolita fuese a casa de su madre para desayunar. Y quería que se quedase allí a comer también. Que fuese a almorzar y a comer todos los días de esa semana y de la semana siguiente. Comenzó pensando que 2 semanas iban a ser suficientes. De hecho, como él prefería desayunar y comer fuera todos los días porque, si bien la cena se la podía hacer a su gusto, cuando ella no la había hecho bien, no soportaba que Lolita no supiese cocinar como su suegra. Vicenteta hace la mejor paella que he probado en mi vida, dijo, ajustándose la corbata frente al espejo. Dolores, tú deberías aprender de ella. ¿De qué sirve que te mantengas si ni siquiera puedes igualar a tu madre en algo tan básico? ¿Cómo puede ser que no hayas aprendido a cocinar bien todavía? Parece mentira que seas hija suya. Lolita sintió en silencio, acostumbrada ya a esos comentarios y, al día siguiente, se dirigió hacia la calle Provenza con una mezcla de alivio y resignación. Pasar tiempo con su madre era un respiro de la opresión diaria en casa, aunque las críticas de Vicenteta nunca faltaban. Al llegar, su madre ya estaba en la cocina, con el delantal puesto y el aroma del sofrito llenando la estancia. Lolita, ¿qué tarde vienes? La recibió con su tono habitual, una mezcla de reproche y entusiasmo. Lolita ayudó como pudo con los preparativos, pero Vicenteta no tardó en encontrar motivos para corregirla. No, hija, así no se pela el pimiento. ¿Es que nunca prestaste atención cuando eras niña?, dijo, mientras le arrebataba el cuchillo con un gesto teatral. Cuando Eudald llegó, la comida estaba lista. Los 3 se sentaron a la mesa, y Eudald no perdió la oportunidad de alabar a Vicenteta. Esta paella está de revista. Una auténtica obra de arte, dijo llenándose por segunda vez su plato. Dolores, ¿ya has tomado notas? Quizás algún día consigas acercarte a cocinar este manjar. Lolita no respondió, aunque sintió el peso de las miradas críticas de su madre y su marido. Eudald, no seas tan duro con ella, dijo Vicenteta, sonriendo, pero luego añadió, aunque hija, la verdad es que deberías intentarlo más. No es normal que con todo lo que tienes no hayas aprendido algo tan sencillo. Como propone Eudald, vente a desayunar y a comer todos los días. Así seguro que aprendes algo. Tras la comida, mientras Vicenteta y Eudald se servían café en el salón, Lolita se ofreció a sacar la basura. Era una excusa para salir y tomar aire fresco, aunque fuera solo por unos minutos. Cruzó la calle hacia el parque cercano, donde encontró un contenedor. Mientras caminaba, notó a una mujer sentada en un banco. Tenía el cabello rubio y liso,
recogido en una sencilla coleta, y sostenía un cigarrillo entre los dedos. Al cruzar sus miradas, la mujer le sonrió. «Hola», dijo, con un tono cálido que sorprendió a Lolita. «¿Vives por aquí? No te había visto nunca antes por este parque». Lolita titubeó un momento antes de responder. No, he venido a visitar a mi madre». La mujer asintió y apagó el cigarrillo contra el banco. «Yo me llamo Carmen. Siempre vengo aquí después de almorzar. Es mi único rato de tranquilidad en el día». Lolita se presentó tímidamente y, poco a poco, comenzaron a conversar. Carmen era franca y directa, algo que a Lolita le sorprendió y le resultó refrescante. En pocos minutos, Carmen confesó algo que resonó profundamente en Lolita. «Mi marido es un hombre complicado», dijo mirando hacia el suelo. «Tiene ideas muy tradicionales, ya sabes. Y cuando las cosas no salen como él quiere, bueno, digamos que no siempre es amable. Pero cuando regresa al segundo turno de trabajo, me tomo unos minutos para venir a este parque. Así puedo respirar aire fresco y despejar mis ideas». Lolita sintió un nudo en la garganta. «Entiendo bien lo que dices», respondió, con una voz apenas audible. Carmen la miró con interés, como si percibiera que había mucho más detrás de esas palabras. «Como te digo, yo vengo al parque casi cada día», añadió Carmen. «Si alguna vez necesitas hablar, probablemente aquí estaré». Al regresar a casa de su madre, Eudald ya estaba impaciente. «¿Dónde te habías metido?», preguntó con severidad. «Solo fui al contenedor, había cola», mintió Lolita rápidamente, temiendo que cualquier indicio de su encuentro con Carmen desatara la ira de Eudald. Vicenteta, que no había notado nada extraño, se limitó a alabar el café que había preparado Eudald mientras Lolita se quedaba en silencio, atrapada entre dos mundos. Esa noche, al acostarse, Lolita pensó en Carmen. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que esperar con ansias, el momento de volver al parque y encontrar a alguien que la entendiera. No estaba del todo segura de si algún día se atrevería a ir o a mencionar nada sobre su marido, pero Carmen había resultado una luz de complicidad. Al menos, deseaba escucharla y ya no le pesaba tanto la idea de ir a casa de su madre para aprender a cocinar. Cuando estaba a punto de dormirse, Eudald la cogió del pelo y la yoló. Ella opuso una primera resistencia que tuvo que diluir en cuanto su marido le dijo que le había notado el olor a tabaco al regresar a casa de su madre. Lolita le intentó hablar sobre que en la cola del contenedor de basura había un señor fumando, pero Eudald le tapó la boca y le dijo que le había gustado ese olor sobre su cuerpo. Por tal de no seguir buscando excusas sobre su inesperado perfume, derivado del cigarrillo de su inesperada amiga, Lolita aceptó que le tapase la boca y se dejó llevar. La próxima vez, de haberla, sería más precavida. Inimpugnable, por Carmen Nicole. Capítulo 15. La llave y la puerta cerrada. Tras muchos días yendo a casa de su madre para aprender a cocinar, Lolita, por fin, pidió permiso a Eudald para quedarse en casa. Necesitaba limpiar y organizar los armarios de invierno. La noche anterior, vio a su marido pasar el dedo por encima de un mueble y se percató de que, en breve, la iba a reñir por ello. Eudald salió temprano para atender un caso en la maternidad y le dio permiso para quedarse. Le pareció bien que Lolita tomara esa iniciativa. Ella se quedó tranquila y se tomó su tiempo para hacer todas sus tareas con plena atención. Luego se sentó en el sofá y puso la tele. Sentía un momento de tranquilidad tras muchos días sin descanso de arriba para abajo desde la casa de su madre. No había vuelto a ver a Carmen. De pronto, dio un salto y se levantó del sofá cuando escuchó la puerta de la entrada y las llaves de Eudald, que regresó antes de lo habitual. «Hoy cenaré en casa Dolores», anunció al entrar, quitándose el abrigo y dejándolo en una silla.
Su tono era neutro, pero sus ojos tenían un brillo extraño, uno que Lolita había aprendido a temer. ¿Quieres que prepare algo especial?, preguntó ella, tratando de agradarlo. No será necesario, respondió él, esquivando su mirada mientras se dirigía a la habitación. Lolita sintió un nudo en el estómago. Había algo en su actitud que la inquietaba. Se mantuvo ocupada en la cocina, tratando de ignorar la sensación de que algo iba mal. Alrededor de las 7 de la tarde, escuchó el timbre. Antes de que pudiera acercarse a la puerta, Eudald ya estaba allí. Abrió con una familiaridad que la desconcertó, y lo que vio la dejó sin aliento. Era una mujer joven, alta, de cabello rubio brillante y vestida con un abrigo de piel claro que resaltaba su figura esbelta. Su perfume llenó el recibidor, un aroma fuerte y embriagador que parecía marcar territorio. «Ella es Sara», dijo Eudald con una sonrisa. «Una colega del hospital». Lolita trató de mantenerse estoica mientras la saludaba con un tímido «buenas noches». Sara la miró apenas un instante antes de dirigir toda su atención a Eudald, como si Lolita no estuviera allí. «Sube tus cosas al despacho», le dijo Eudald a Sara, mientras sacaba del bolsillo la llave que Lolita había sufrido tantas veces antes. En ese momento, todo se aclaró. Antes de que Lolita pudiera protestar o siquiera entender lo que ocurría, Eudald se giró hacia ella. «Tú no necesitas estar aquí para esto. Ven conmigo». La llevó al baño de la habitación y Lolita, confusa y asustada, intentó resistirse. «¿Qué haces? No puedes dejarme aquí. Dolores, no hagas un drama. Esto es temporal. Además, te hace bien reflexionar un rato en silencio», respondió con un tono frío y calculador. Cerró la puerta desde afuera, dejando a Lolita en la oscuridad. De nuevo encerrada en el baño con el pomo que no se podía abrir desde dentro. Solo Eudald, desde la habitación donde estaba el lujoso baño, podía abrir. Intentó girar el pomo, desesperada, como si no lo hubiese intentado ya 1000 veces con anterioridad, pero fue inútil. Golpeó la puerta con fuerza, llamándolo, pero no obtuvo respuesta. Por un momento, llegó a pensar que estaba sola, que la habían dejado sola allí. Sin embargo, pronto escuchó las risas provenientes de la propia habitación. Luego, los murmullos se convirtieron en jadeos y sonidos que no podía ignorar. La puerta era más bien una puerta de exterior, como para salir a la calle. Era recia y tenía una mirilla. Pero, aún así, podía escuchar los gemidos de Sara y de Eudald. Cuando terminaron de gemir y chillar, Lolita decidió mirar por la mirilla. Podía ver el reflejo del escritorio. Allí, Sara estaba sentada, sin nada que la cubriese, riéndose mientras Eudald servía 2 copas de vino. Lolita, a pesar del silencio del baño y de no poder escucharles más, aún sentía en su cabeza los aullidos de Sara y de Eudald. Este jamás había gemido tanto con ella. Y no es que ella disfrutase de sus gemidos, pero esa situación parecía demostrarle que Eudald disfrutaba más con esa desconocida que en su propio matrimonio. Sentada en el suelo frío del baño, sintió como su humillación se transformaba en una mezcla de rabia y desesperación. «¿Cómo he llegado a esto?», pensó, abrazándose las rodillas. Horas después, escuchó cómo se iban, riéndose. Al final de la noche, la puerta se abrió de nuevo y, desde la mirilla, vio cómo Eudald se acercaba, con el cabello algo despeinado y cierto aire de satisfacción. «Puedes salir ya, Dolores. Sara se ha ido». Lolita lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué me haces esto?», preguntó con una voz rota. Eudald se inclinó hacia ella y le tomó el mentón con fuerza. «Porque puedo. Y porque tú no eres nadie para decirme cómo comportarme. Recuerda bien esto, Lolita, tú estás aquí para mí. No al revés». La soltó con un empujón leve y salió de la habitación. Lolita se quedó allí, de pie,
con una sola idea rondándole la cabeza: no podía seguir viviendo así. Pero, ¿a quién podía acudir? ¿A su madre, que jamás la creería? ¿A Carmen, la mujer del parque, a quien apenas conocía? Sus opciones eran pocas y su esperanza casi inexistente. Inimpugnable, por Carmen Nicole. Capítulo 16. El cristal y el altavoz. Eudald trabajó con meticulosidad durante varios días. Pasaba horas en el baño, asegurándose de que Lolita no entrara para interrumpirlo en su nueva tarea. Era algo impensable, inimaginable para su esposa, una esposa dulce por obligación, fogosa por intimidación, cocinera por coacción, una esposa ficticia, creada por y para servir a su marido que, sin embargo, maduraba hacia un modo más inteligente, sin acabar de abandonarse a sí misma, sin dejar de preguntarse si podría, en algún momento y de algún modo, ser libre de tales yugos. Estoy haciendo unos arreglos, Lola. Este baño necesita estar a la altura de tus necesidades, le decía con un tono medio serio, como si fuera un asunto doméstico sin importancia. Lolita no preguntó más. La experiencia le había enseñado que cualquier intento de entender las motivaciones de su marido solo la llevaría a respuestas crípticas o a una humillación mayor. El objetivo de Eudald era macabro. El baño era oscuro y pequeño, pero Eudald lo transformó con su intervención. Instaló un cristal espía, el típico de las salas de interrogatorio. Era un cristal grande que desde el baño daba a su despacho y aparte del comedor, si dejaba la puerta abierta de su oficina. Desde fuera del baño, parecía un espejo, pero desde el baño, el cristal era completamente transparente y se podía observar a los que estuvieran a la vista en las estancias hacia las que podía alcanzar la vista. Además, colocó micrófonos en su despacho y en el comedor para que, desde el baño, mediante un altavoz, se pudiera escuchar lo que ocurriese fuera de él. La idea le fascinaba desde hacía un tiempo. Entre sus contactos del hospital, trabajaba la mujer de un inspector de policía. Los dos maquinaban con la idea de obtener esos espejos que contaban en las comisarías americanas, así que ambos se hicieron con uno. El verdadero propósito no era mirar a Lolita mientras estaba sola, que es lo que ella pensó cuando lo vio recién instalado. Era algo mucho más retorcido, quería que ella pudiera ver lo que él hacía, sin posibilidad de evitarlo. Los mismos que le ayudaron a instalar el espejo, le ayudaron a insonorizar el propio baño y, no fue fácil, los baños no tienen una fácil insonorización, si se crean con los materiales habituales en ellos. Pero, Eudald era muy testarudo, muy adinerado y muy caprichoso, además de perverso. Cuando terminó su obra maestra, cerró la puerta del baño con satisfacción. Se había quedado encerrado dentro y había chillado muy fuerte diciéndole a Lolita, que estaba en el despacho, para que abriese la puerta. Y Lolita no lo escuchó. De haberle escuchado, sin duda, la hubiese abierto. Perfecto, murmuró para sí mismo. Pasadas 2 noches de la instalación, Eudald anunció que saldría con unos amigos. No me esperes despierta, Lola, ahora le daba por llamarla Lola. Llegaré tarde, dijo con indiferencia mientras se ponía la chaqueta. Lolita sintió en silencio, aliviada por la perspectiva de una noche sin él en casa. Se envolvió en una manta y se sentó frente a la televisión, intentando distraerse con un programa de televisión. Era la clave. Siempre que podía, Lolita intentaba instruirse mediante programas televisivos o leyendo los libros de su marido. Y como él estaba mucho fuera del hogar, podía hacerlo a menudo. La única hora a la que no podía mirar la tele era después de cenar. Entonces era Eudald quien la miraba. En muchas ocasiones, Lolita se preguntaba qué estaría viendo porque, siempre que la veía hasta tarde, abusaba excesivamente de ella al regresar a su cama. Lo descubriría al día siguiente. Cerca de la medianoche, Eudald regresó acompañado. «Ven amigo»,
no te cortes. Esta es tu casa esta noche, dijo con una carcajada, dejando pasar a un hombre alto y corpulento, con un aire desaliñado y un olor a alcohol que llenó el pasillo. Lolita se levantó de golpe, con el corazón acelerándose. ¿Qué está pasando? Nada que te incumba, Dolores. Ve al baño. Ella lo miró con confusión, pero antes de que pudiera protestar, él la tomó del brazo y la empujó hacia el baño. Cerró la puerta con un clic seco que, en la cabeza de Lolita, sonó por varios segundos. Desde el baño, Lolita escuchaba las risas y las voces en la habitación. Intentó abrir la puerta, pero, como siempre, estaba bloqueada desde fuera y, ahora, además, estaba insonorizada. Cuando lo percibió, la sensación de encierro comenzó a oprimirle el pecho, mucho más que nunca antes allí. De repente, la luz en el despacho se encendió, iluminando el cristal instalado en la pared. Lolita se dio cuenta de que podía ver todo lo que ocurría al otro lado del cristal y pensó que también la verían a ella. Pero, rápidamente se percató de que no era visible en el despacho, pues había visto que ese cristal, por el otro lado, era un espejo. Eudald estaba sentado en el sofá, sirviéndose una copa de whisky mientras su amigo, al que había llamado Víctor, miraba alrededor con curiosidad. En ese preciso instante, Lolita descubrió que lo que su marido y su amigo estaban viendo en televisión era el programa Cine de Medianoche. ¿Dónde está tu mujer?, preguntó Víctor con una sonrisa burlona. Eudald rió. Está en el baño. Pero no es momento de preocuparse por ella. Primero, vamos a relajarnos. Pasaron unos minutos que a Lolita le parecieron eternos. Víctor bebía sin parar y la conversación entre aquellos hombres se tornó más cruda mientras se calentaban con las escenas del programa televisivo. ¿Sabes?, dijo Eudald, apoyándose en el respaldo del sofá. Mi mujer necesita aprender unas cuantas cosas. Quizá tú puedas ayudarme. Víctor arqueó una ceja, intrigado. ¿Qué quieres decir? Eudald se levantó y fue hacia la puerta del baño. Tocó suavemente el cristal desde el lado de la habitación, como si estuviera asegurándose de que Lolita estuviera mirando. Está ahí dentro y nos puede ver desde este espejo. También puede escucharnos. ¿No sería interesante darle una lección? Lolita sintió que la sangre se le helaba. Su mente corría, buscando una salida, alguna forma de impedir lo que pudiera estar a punto de ocurrir. Víctor dudó por un momento, pero el efecto del alcohol y la influencia de Eudald pronto hicieron estragos en él. No sé, Eudald. No quiero problemas. ¿Problemas? Por favor. Es mi esposa. Lo que ocurra aquí queda entre nosotros. Lolita se tapó los oídos, tratando de bloquear las palabras que llegaban a través del altavoz. Pero no podía dejar de mirar, incapaz de evitar que su mirada volviera una y otra vez al despacho. Cuando Víctor se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta del baño, el corazón de Lolita casi se detuvo. Pero en el último momento, algo cambió. Víctor dio un paso atrás y negó con la cabeza. Lo siento, amigo. Esto no es para mí. Eudald lo miró con una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Qué te pasa? ¿Te estás rajando? Simplemente no puedo. Mejor me voy. Gracias por la bebida y el buen rato. Víctor tomó su chaqueta y salió de la casa tambaleándose, dejando a Eudald solo. Eudald se quedó inmóvil por un momento, mirando hacia el baño y sonriendo con maldad. Finalmente, apagó la luz del despacho y abrió la puerta del baño. Parece que hoy te has librado, Dolores. Pero no olvides quién manda aquí. Lolita no dijo nada. Solo se quedó allí, temblando, mientras Eudald se alejaba hacia la habitación. Esa noche, supo que su lucha por sobrevivir sería más dura que nunca. Cada día más urgente. Cada día más inalcanzable. Hasta aquí los capítulos 13, 14